Hola, buen día. Bueno, bienvenidos a la clase de didáctica general. Una clase de didáctica general que, bueno, responde a la pregunta ¿qué, qué es dar y qué formas de dar tiene una clase? Bueno, soy la profe Cristina, también hice para ustedes un breve video de presentación para que bueno, puedan así, como al menos mediado por estas tecnologías, conocerme, una aproximación. Y hoy, en este momento de trabajo de esta clase, más o menos pensada para alrededor de unos 30 o 40 minutos, es decir, el tiempo que dura una clase, como si estuviéramos allí en el aula, pero bueno, este aula tiene otro formato, tiene el formato de ser un aula vinculado por la virtualidad. No va a ser la única experiencia de formación, ¿sí? Con esto, qué clase de dar y qué es dar en formatos de clase. Vamos a tener otras. La próxima semana seguramente estamos diseñando una actividad vía Zoom, les vamos a hacer acercar el ID para poder ingresar o bien el enlace y por supuesto pedirles anticipadamente que tengan en vuestra compu el programa de Zoom. Seguramente mis compañeros ya han avanzado un poquito en esto y bueno, también lo haremos de día. Les dije del tiempo, les dije del espacio, tiempo más o menos 30 minutos, el espacio, este espacio virtual, y vamos a hacer como una mirada del camino que hicimos hasta hoy y el camino que hoy seguimos haciendo. Si nos detenemos en esta primer placa, que hemos confeccionado. Cuando yo les digo hemos es porque somos un equipo de profes trabajando. No es algo que se pueda hacer solo, sino que acá, bueno, cada uno tiene su grupo de clase, pero pensamos juntos esto de formar a los nuevos profesores. Lo pensamos con otros profes de didáctica, con otros profes de otros espacios que responden a la misma pregunta de esto, formar a los nuevos, a los profes, a las profes nuevas, ¿sí? Entonces, si nos detenemos un momentito en esta placa, eh, es una manera de ver que alguien da algo para otros, para otras, que en algún lugar responden a la necesidad de tener que recibir algo que alguien le quiere dar. También poder mirar allí, hemos elegido esta placa, después vamos a ver que hay otras, que ustedes también han estado trabajando con esto de poder detenernos en poder mirar un poquito esto, que en estas formas de dar se da con algunos elementos. ¿Sí? Hay que eh, disponer algunas cosas, presentar algunas cosas y hacerlos con algunos elementos. Bueno, miramos un poquitito la escena que tenemos y vamos ahora a ver cómo nos va con este recorrido. Deseo que sea muy bueno, por supuesto. Miramos en esta placa, tiene como título Didáctica, Evolución del Término. ¿Qué encontramos allí? Bueno, su nombre del espacio, nosotros decimos que es una didáctica general, después vamos a producir otros análisis con respecto a esto. ¿Por qué esta se va a llamar general, esta didáctica? Y no es la única que ustedes van a cursar, porque después están cursando y van a cursar otras didácticas que no van a tener el nombre de general, sino van a tener otras denominaciones. ¿Sí? Y lo que vamos a mirar acá es cómo este término tuvo una evolución, es decir, un desplazamiento en el tiempo.
para comprender esto de los desplazamientos que tuvo en el tiempo, nos vamos a ir a ahondar en eso que llamamos la etimología. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra enseñar? Porque, bueno, cuando nos pensamos qué es dar, qué es lo que damos, damos algo que llamamos enseñar. Y entonces acá aparece la primera cuestión, que la didáctica se ocupa de eso que llamamos enseñanza. Dice, ¿y qué evolución apareció en este sentido acerca de la palabra didáctica? Bueno, tiene que ver con lo que estudian, tiene que ver con la enseñanza. Es decir, si queremos enseñar, tenemos que estudiar didáctica. Y si estamos en didáctica, vamos a estudiar eso que llamamos enseñanza. Dice, en la evolución del término, hoy, si salimos de esta idea de la denominación que hicieron los griegos y venimos hoy, la vamos a definir como la teoría de la enseñanza y también de su práctica. Buenísimo. Es decir, que surgió hace tiempo y se conserva hasta el presente. Allí podríamos decir que hay algo que le da sentido a su permanencia en el tiempo, en la lógica del tiempo. Dice, en los años 80, estamos hablando en la década de 1980, nos tenemos que ubicar un poquito en ese momento histórico, ha realizado un cambio muy importante. Por eso se mira con mucho detenimiento qué pasó en esos años para hablar de este cambio. Cambió las concepciones, cambió los pensamientos, es decir, esos desarrollos teóricos de los que se ocupa, y centrando su mirada en la enseñanza. Claro, cuando ustedes escuchan esto, bien podrían decir, pero ¿cómo? Tiene didáctica y enseñanza, tienen una relación tan estrecha, y en los 80 empieza a mirar así, dice, se ocupa centrando su mirada en la enseñanza. Claro, porque había hecho otras cosas, no tenía esta mirada centrada en la enseñanza. Y esto es lo que vamos a tratar de comprender, porque acá hay algo importante que nos ayuda a pensar. Dice en la frase siguiente de esta placa, dice, porque durante décadas centró su mirada a las dimensiones de análisis en aspectos técnicos y estudió el aprendizaje. Es decir, durante mucho tiempo se hablaba de didáctica, se hablaba de enseñar, pero cuando veníamos a mirar eso de enseñar, ¿qué pasaba? Estaba precisamente estudiando el aprendizaje. Vaya, y en ese sentido, parecería que a partir de los 80 dice, bueno, no, acá hay que poner la mirada, hay que poner el foco en otra cosa, hay que poner el foco en la enseñanza. Muy bien. Un poco cuando nosotros pensamos esto, bueno, ¿y qué habrá pasado cuando lo que no miraba era la enseñanza y lo que hacía era enseñar? Entonces, ¿cómo era hacer algo que no se miraba lo que se estaba haciendo, sino que se miraba otra cosa? Indudablemente ustedes ya ahí pueden empezar a hacer algunas hipótesis, tener algunas ideas, decir que ahí había algo que no estaba bueno y que debería estar mejor. Bueno, vamos a ver en el recorrido que hagamos también de poder comprender esto. ¿Cómo se la define a la didáctica? Bueno, una cosa es qué le pasó en el tiempo, lo vimos recién, y ahora cómo se la define. Dice, se la define como una disciplina pedagógica. Miren allí, si ustedes se acuerdan de las cosas que estudiaron en el secundario, ciencia no es lo mismo que disciplina. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora decimos que si la tenemos que definir, es una disciplina pedagógica
que pertenece al campo de las ciencias sociales. Es decir, si miramos cómo se compone el campo de las ciencias, cómo se organiza el campo de la ciencia, decimos que hay ciencias que son sociales y hay ciencias que no lo son. Esta está en el campo de lo social. Dice, tiene como objeto de estudio la enseñanza. Y ahora miren cómo se aclara la expresión. La enseñanza como una acción, como un proceso, dos cosas les estoy diciendo, es acción, es proceso, pero que es diferente, es distinta de lo que es el aprendizaje. Y esto nos va a llevar un tiempo a comprenderlo, pero es fundamental que lo podamos comprender. Acá ya nos pensamos, cuando lleguemos a fin de año, cuando ustedes estén cerrando el recorrido de este año de trabajo en didáctica, van a tener que responder a esta pregunta. ¿Qué diferencia la enseñanza del aprendizaje? Y la van a tener que poder fundamentar, decimos argumentar, explicitar, reconocer que enseñanza y aprendizaje son dos cosas distintas. Pero si tenemos en cuenta lo que les expliqué antes, ¿qué habrá pasado? Es algo que también tenemos que comprender cuando el objeto de estudio era la enseñanza y se estudiaba el aprendizaje hasta los años 80. ¿Y por qué se cambia esa decisión y pasamos a esto que hacemos hoy? Dice, intenta explicar, la didáctica quiere explicar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, acá aparece otra cuestión. Dice, entre enseñanza y aprendizaje, que no son lo mismo, hay algo que tienen entre ellos que es muy importante. Y también esta es otra cuestión fundamental para trabajar. Dice, estudia el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero desde la prospectiva y la perspectiva de la enseñanza. Bueno, ahí me da otro dato, me dice, lo vamos a mirar al proceso. Al proceso, parece que entre enseñanza y aprendizaje tengo que poner la palabra proceso y tenemos que mirar ese proceso que se da entre el enseñar y el aprender, entre la enseñanza y el aprendizaje, pero mirándolo desde la enseñanza. Bueno, se define también como una teoría acerca de las prácticas de enseñanza, significada en los contextos históricos en los que se inscribe. Bueno, y ustedes verán que acá en esta placa la traemos a Edith Lewin. Edith Lewin fue una gran profesora de didáctica. Es más, nos vamos a encontrar con su frase, con algunos de sus escritos, y vamos a ver todo lo que ella nos ayuda a pensar. Volvemos. Dice, es una teoría. ¿Qué teoriza? Teoriza las prácticas de enseñanza. ¿Y las teoriza de cualquier manera? No. Las teoriza dándole un significado, teniendo en cuenta los contextos históricos en los que se inscribe. Miren cuánto tenemos hasta acá. Dice, pertenece al campo de las ciencias sociales, tiene como objeto de estudio la enseñanza y lo considera como algo bien distinto de lo que es el aprendizaje, explica el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero lo mira ese proceso desde el lugar de la enseñanza. Y teoría, hace una teoría, es decir, una forma comprensiva, una forma de pensar, una forma que
permite comprender eso que llamamos la acción práctica de la enseñanza. Es decir, habría una acción teórica de pensar la enseñanza y una acción práctica de hacer eso que llamamos enseñanza, pero no de cualquier manera, sino que toma significado cuando nosotros miramos a la enseñanza, al aprendizaje, al proceso que se da en una situación de contexto histórico. Verán que en este caso la idea de contexto histórico en los que se inscribe. Inscribe quiere decir en los que se ubica. Y uno diría, bueno, la enseñanza, ¿cómo se ubicó históricamente en esos contextos históricos? Ya empiezo a comprender que no se ubicó de la misma manera. Tuvo una ubicación antes de los años 80 y toma una ubicación después de los años 80. Buenísimo. Vamos a ver lo que sigue. Destacamos esto. Diferencia a la enseñanza del aprendizaje y se va a ocupar la didáctica de estudiar la enseñanza. Si nosotros miramos un poquito esta placa, esta representación en imágenes que le hemos elegido, con mucha claridad podemos responder a la pregunta, ¿quién enseña? ¿Quién da clase? ¿Y qué clase de dar es el dar clase? Bueno, ahí lo podemos mirar. Es alguien que da algo, es un gesto generoso para otros. Es decir, que sería imposible pensar a esto que es la enseñanza sin pensar que allí está el otro, la otra, los otros, las otras. Otros, quien no soy yo en este caso, quien enseña, son otros, otras. Es algo que se da y se da generosamente. A mí me gusta destacar mucho esta expresión de generosidad, porque, bueno, tendremos tiempo de charlarlo, porque es un dar así, un dar abierto a ver qué pasa con eso que se da. Bueno, después volveremos a esta idea, seguramente. Para mí es muy importante. Dice, volvemos a mirar lo enseñado en la clase 1 y lo que nos queda para seguir conversando. En la clase 1 nos encontramos un poco con esta expresión, Estanislao Antelo, ¿sí? Dice, me gusta enseñar más allá del contexto, más allá del oficio, más allá del alumno, más allá de todo. Estoy ahí, en clase, dando clase, y algo misterioso sucede. Bueno, hace un rato pensábamos en la generosidad. Dice, me gusta enseñar más allá del contexto, más allá del alumno, más allá del oficio, más allá de todo. Vaya, parecería que es un acto trascendente, trasciende, va más allá de las cosas que podemos nombrar. Y el autor lo reafirma en esto. Dice, estoy ahí en clase, estoy dando clase, es lo que damos, y algo misterioso sucede. Es decir, que en ese dar
hay algo que está reservado a esta expresión que utiliza Estanislao Antelo, lo misterioso. ¿Qué será eso de lo misterioso? ¿Qué será aquello que se reserva un misterio que no lo podemos saber de antemano? ¿Mm? Algo misterioso sucede. Entonces, el autor nos empezó a problematizar con esta cuestión del compromiso. Y dice, comprometerse es preservar en lo que se desea, no ceder en eso que se desea, es decir, no lo cedo, eso no lo doy. Bueno, uno dice, va, veníamos hablando del dar y ahora no lo doy. No lo doy. No voy a ceder lo que deseo. ¿Y qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que deseo? Deseo enseñar. Sí. Te voy a dar clase, pero no voy a cederte el deseo de enseñar. Y bueno, y esto así nos ha dejado y nos ha puesto de lleno en esta primer clase en algo que diríamos, a ver, ¿cómo lo vamos a comprender? ¿Cómo lo vamos a andar? ¿Cómo lo vamos a hilar a esta expresión de Antelo? Que les digo lo mismo, a final de año la tenemos que poder comprender. Y comprenderlo en términos de esa complejidad que trae. No es que no lo hayamos comprendido, hemos comprendido, pero parecería que tenemos que seguir comprendiendo en términos de complejidad. Y para eso vamos a seguir trabajando en didáctica. Primer clase, Estanislao Antelo. ¿Sí? ¿Qué es eso de lo que llamamos el compromiso docente? El compromiso en el dar y en no ceder. Bueno, nos seguirá acompañando estos pensamientos que por ahí nos pusimos de acuerdo, estuvimos en contra, no nos parecía que estaba bueno lo que decía. Todo eso hizo él con el dar. Allí apareció algo de eso misterioso. ¿Qué hace el otro con lo que damos? Porque se trata precisamente del otro. Bueno, seguimos un poquitito más. Volvemos. Nos vamos a la viñeta de la clase 2. De todas estas cosas que vimos, ¿no? Una teoría acerca de la enseñanza, explicar el proceso de enseñanza y aprendizaje, diferenciar la enseñanza del aprendizaje. Un poco pusimos en juego esta viñeta, ¿sí? Una viñeta que representa las posiciones, la posición de quien enseña y la posición de quien aprende. No son los mismos, hay uno y hay otro. Y hay uno en el dar, y hay otro que desde el lugar del misterio aparece y devuelve a ese dar. ¿Cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Indudablemente remite a un saber, ¿sí? Y uno diría, bueno, con lo que vinimos pensando, podría ser una viñeta de antes de los 80, cuando la didáctica enseñaba, pero su mirada estaba puesta en el aprendizaje. Ahí un poco lo podríamos comprender. Y aparece una situación de contexto. Tal vez la viñeta no es de los 80, porque tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Pasa algo en el dar, pasa algo en el compromiso, pasa algo con el deseo. Bueno, y acá aparece esta cosa. ¿Qué otros aportes se pueden hacer
a la interpretación de la escena que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, las invitamos a seguir pensando en la escena. También, si miro que hay un escritorio, es decir, un lugar del dar que históricamente se ha pensado dónde se pone el que da, ¿sí? Una manzana sobre el escritorio, y me hace pensar qué pasa en términos de misterio con eso. Y bueno, es una viñeta que nos representa mucho esto de pensar en eso del proceso, lo que se da entre la enseñanza y el aprendizaje. Y preguntarnos qué pasa con eso de dar, y qué clase de dar, no solo qué es dar clases, sino qué clase de dar. Cuando seguimos en esa clase 2, al tratar de responder de qué trabaja él o la profesora, salimos a buscar más, ¿no? Ya no solo a Antelo, la trajimos a Andrea Liao. Y Andrea Liao en una frase que encabeza el programa de la cátedra, ese que nosotros le hemos invitado a leer. Dice, el maestro aprende a enseñar enseñando. Pero también aprendió a enseñar y aprendió a enseñar aprendiendo. Y aparecen algunas cosas importantes acá, que dice, es necesario diferenciar la enseñanza del aprendizaje. Aparece la primera parte de la frase. El maestro. Es decir, acá dice el lugar de donde vamos a leer esta frase e interpretar esta frase es desde el trabajo del profesor, de la profesora, del oficio, de eso que oficia, que hace. Dice, el maestro aprende a enseñar enseñando. Y allí, en los trabajos que ustedes hicieron, esto apareció muy claramente. Dice, ando con la enseñanza. Es un andar enseñando. Mientras ando enseñando, mientras enseño, voy haciendo la experiencia de quien enseña. Es decir, el novato se vuelve un experimentado, diríamos. La profe o el profe que recién se recibió anda enseñando, va enseñando y va aprendiendo a enseñar. Y sí, es verdad. Por eso tiene un alto valor en este del oficio la experiencia. La experiencia del hacer con la enseñanza, de ese compromiso con lo que usted quiere, que es enseñar, claro, como dice Antelo. Enseñar, claro, claro, enseñar. Bueno, las palabras nos invitan a armar estas miradas. Pero dice, a enseñar también aprendió en la formación docente cuando estudió para ser profe o profesor o profesora. Y la estudió en didáctica general. La empezó a estudiar en didáctica general y la siguió estudiando después en todas las otras didácticas. ¿Sí? Entonces, esto también es verdad, esto también es así, y en los trabajos de ustedes esto también apareció. Están ahora los estudiantes de didáctica aprendiendo de la enseñanza, aprendiendo a enseñar porque quieren trabajar de enseñar. Y cuando trabajen de enseñar, a medida que enseñen, seguirán aprendiendo a enseñar. Sigue estando muy claro. Pero dice, pero también aprendió a enseñar cuando no estaba enseñando.
sino cuando el lugar que le tocaba, la posición subjetiva en la que estaba, era en esa posición de alumno, de estudiante, en donde ella o él estaba aprendiendo. Estaba en el jardín, estaba en la primaria, estaba en la secundaria, y también aprendió sobre el modo de cómo le enseñaban sus maestros y profesores. Y en ese momento, ese niñito, esa niñita, ese jovencito, esa jovencita, no pensaba aún en ser docente. Y vaya que allí aprendió mucho de la enseñanza, pero no sabía que aprendía de cómo le enseñaban los que andaban enseñando. Solo creía que aprendía matemática, biología, inglés, educación física, historia. Y había un saber del no saber, ¿no? Un aprender desde el objeto de estudio que vamos a llamar, en este caso el objeto de estudio que se va a estudiar en la escuela primaria, en la secundaria, por ejemplo, lengua, ¿sí? Pero allí no sabía que cuando aprendía lengua, también algo de ese aprendizaje tenía de aprender a cómo le estaban enseñando. Y es en este punto en donde los invito a seguir pensando la frase de Andrea Alliot, porque la tenemos que seguir pensando. Necesitamos seguir pensándola. ¿Mm? Están invitadas, invitados. En las devoluciones que les voy haciendo aparece esta idea de darle una vueltita más, de ponernos un rato más a ver qué estamos haciendo allí, de qué manera estamos trabajando. Bueno, volvemos a la clase 3 y el interrogante. ¿De qué trabaja el profesor o la profesora? Nos sigue acompañando. Avanzamos con caminos de tiza. ¿Qué clase de dar es dar clase? Y miren las cosas que acá aparecieron. Y cada uno fue dando ahí un abordaje de por qué esa imagen, con qué fundamento les estaba poniendo. ¿Sí? Muy bien. Y ahí aparece, miren, tomamos algunas. La verdad que en las plataformas van a encontrar más de estos aportes que fueron apareciendo. Y en cada una hay un modo comprensivo, un modo de expresarlo conceptualmente, qué clase de dar y qué es dar clase. Ahora lo vamos a poner al revés a la pregunta, ¿qué es dar clase? Y en ese dar clase, ¿qué clase? ¿Qué naturaleza? ¿Qué característica? ¿Qué condición pone en juego ese dar? Bueno, miramos atentamente y también tratamos de pensar juntos con los compañeros que eligieron estas imágenes, que dieron sus formas justificativas de por qué esa imagen, qué les parecía a ellos, de qué manera esa imagen respondía al interrogante. Porque este interrogante, ¿qué clase de dar? ¿Es dar clase? Intenta también
dar modos de respuesta a de qué trabaja el profesor, la profesora. Con una pregunta estamos respondiendo a otra, ¿sí? Pero no va a ser la única cuestión que tengamos en términos de preguntas para trabajar. Clase 4 sigue llevándonos este pensamiento de qué trabaja el profesor y la profesora. Y tuvimos invitados, ¿no? Invitamos a Jorge La Rosa. Dice sobre el oficio del profesor, este es uno de sus libros, dice, esperando no se sabe qué, porque en ese dar clase, en ese aparece algo que no se sabe qué, en términos de qué clase de dar es dar, ¿sí? Lo hemos invitado a Jorge La Rosa, seguramente nos acompañará en algo más. Humberto Eco. Qué interesante el planteo de Humberto Eco cuando nos dice precisamente ahí qué es ser profesor, qué es eso, qué es ser. Y esa pregunta toma mucha relevancia en este momento. Es un texto ya de un tiempo de Humberto Eco, pero en verdad que en el modo en que hemos empezado este año todas las actividades, para mí fue un texto de volver a encontrarme con él y bueno, y también encontrarme con la conversación de ustedes acerca de esto. Karina Ratero, y vaya con un amplio recorrido de su vida profesional, ¿sí? Con un aporte muy, muy lindo para pensarnos. Julio Cortázar, que si bien su dedicación ha sido a la literatura, no ha dejado pasar la oportunidad de escribir una carta para pensar de qué trabaja el profesor o profesora. Bueno, también es dar invitaciones para traer al aula a otros, los que nos van a ayudar a responder los interrogantes que tenemos y a dar lugar a eso que nos dice Estanislao Antelo, lo que aparece como misterio. No les pusimos imágenes de Antelo y Aliau, porque con Andrea Aliau se encontraron en el video, en Caminos de Tiza, y con Antelo, si no me equivoco, en la foto de donde está la entrevista. ¿Sí? Y si no estaba, bueno, lo pueden buscar. Algo les quiero contar de Estanislao Antelo, que él es profesor en su formación de base, profesor de educación física, y después ha seguido trabajando esto de ser un especialista de educación. ¿Sí? Con todos los que conversamos, también con Edith Lewin no puede no nombrarse cuando trabajamos de didáctica. ¿Sí? Es una referente de la República Argentina y a nivel internacional también sobre didáctica. Bueno, entonces, si la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza, y es la enseñanza aquello que va a distinguir el trabajo de la profesora o del profesor, vamos a preguntarnos, ¿qué es la enseñanza? Ya dimos definición de didáctica, ahora vamos a poder conceptualizar la enseñanza. Dice, ¿qué es? Es una práctica humana. Hoy ahí faltó el acento. Bueno, pues lo agregamos. Una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza. Unas personas ejercen influencia sobre otras. Se da una relación de desigualdad de poder y autoridad entre el alumno y el docente. Compromete moralmente a quien la realiza
tiene una intencionalidad. Vamos, dice, también es una práctica social. Dice también, no es que dice es esto o esto, no, es esto y es esto, que puede comprenderse dentro de la estructura social de la que forma parte. Lo que se enseña en la escuela debe traspasar los muros de la escuela. Lo que el alumno aprende le debe servir para comprender y transformar la realidad en la que vive. Bueno, dos fundamentaciones. Definirla como práctica humana y argumentar por qué. Definirla como práctica social y argumentar por qué. Ahora, hay un I, es humana y social, es social y humana. Es decir, si bien acá las caracterizamos para poder hacer una cuestión de análisis, estos componentes no están separados unos de otros, sino que están en diálogo, en interacción. A ver, ¿cómo se relaciona lo que venimos diciendo de práctica humana y práctica social con lo que venimos diciendo? ¿En qué los hace pensar esta imagen? ¿En qué los provoca, decimos? A ver, porque en ese dar hay un acto de dar en términos de desafiar, de provocar. ¿Para qué? Indudablemente, para dar lugar al misterio. Si no, ¿qué clase de dar sería el dar? No sería generoso, ¿verdad? Ya me lo pueden empezar a responder. Claro que sí. Muy bien. ¿Cómo se relaciona lo que venimos diciendo con esta imagen? Ahora bien, después de este recorrido teórico, ¿por qué lo llamamos teórico? Porque, bueno, lo estamos conversando, estamos usando conceptos, estamos trabajando con las palabras, estamos haciendo ahí eso que llamamos una tarea del pensamiento. ¿Podrías explicar con tus palabras qué es la didáctica? ¿Qué pregunta se harían desde este campo? Todo esto lo vamos a registrar en la carpeta, lo vamos a compartir en plataforma. ¿Cuáles son las concepciones en torno a la enseñanza de acuerdo a los autores? Siempre que vamos a tener una concepción de enseñanza, vamos a tener un autor de referencia. Ahí la pusimos así en la referencia: Edith Lewin, Estanislao Antelo, Andrea Liao, y actividades de esta clase. Bueno, en esta clase vamos a seguir y los vamos a poner juntos. Andrea Liao y Estanislao Antelo. Capítulo 1, los gajes del oficio. Tarea: identificar la concepción de enseñanza que se da. Brevemente y con las palabras de ustedes, palabras de autores, responder a las preguntas que hace otro autor, ¿sí? Ustedes en autoría de respuesta, él en autorías de preguntas, ella en autoría de pregunta, ellos en autoría de pregunta, ustedes en autoría de respuestas, nosotras con la profe Claudia en autorías de clases, ¿sí? ¿Qué hay que enseñar? ¿Para qué hay que enseñar? ¿Por qué hay que enseñar? ¿Cómo enseñar? Es decir, acá vamos desplegando 4 cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué y cómo? Son los interrogantes que permanentemente vamos a estar trabajando en esto que es la didáctica y en esto que es el objeto de estudio que tiene, que es la enseñanza. Bueno, hasta acá
este abordaje. ¿Sí? Clase 5 y un recorrido de lo que hemos hecho y una invitación a seguir haciendo juntos. Todos ustedes, los estudiantes, y en este caso los grupos conmigo y los grupos con quien es mi otra compañera, Claudia, con quien pensamos la tarea de enseñar didáctica. ¿Sí? Decimos que en la didáctica lo que menos hay es el estar solo y lo que más hay es el compartir con otros. Bueno, espero que les haya gustado, espero que los ayude, que las ayude. Y en nuestro próximo encuentro vamos a hacer alguna actividad de Zoom, ya se lo dije, así vamos un poco más abordando estos modos de dar, estas maneras de dar, del dar clases en este año. Bueno, me dio mucho placer hacer esta clase. Espero que me haya salido como yo me lo imagino que salió. Voy a esperar las devoluciones de ustedes. Un placer estar juntos en lo virtual.